Muy buenos días con todos. Sean una vez más bienvenidos al desarrollo de esta clase de la asignatura de Introducción a la Criminalística, en la cual vamos a continuar observando los temas correspondientes y concernientes a la asignatura. Resultando elemental que presten atención, que pongan de parte, ya que vamos a tocar temas que resultan totalmente relevantes en este sentido con lo que concierne de forma directa a la carrera. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda por el momento? En primer lugar, hay que tener claro algo. Creo que ya queda evidenciado que a partir de esta semana ustedes tienen un nuevo inicio, ¿sí? Tienen la oportunidad de realizar rectificaciones en lo concerniente a su proceder en calidad de estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar. Sí, en este sentido, creo que ya les quedó claro que las actividades que tienen que desarrollar de forma permanente dentro de todas las asignaturas, al fin y al cabo sí reflejan el esfuerzo, el sacrificio, la predisposición que han ido poniendo cada uno de ustedes en ese caso, ¿no es cierto? Porque ahí puede quedar presente el por qué algunas personas tienen buenas calificaciones y por qué otras no, ¿verdad? Entonces esa creo que es la evidencia más fehaciente, más clara de, de quienes han puesto de parte, de quienes se han dedicado en este sentido a estudiar, que es lo que les corresponde, de quienes han dedicado su tiempo, su esmero, su esfuerzo, su sacrificio para, para cumplir con todas y cada una de estas actividades que son elementales dentro de su preparación académica estudiantil, en este sentido, de pregrado, ¿sí? Eh, por lo tanto, resulta importante que tengan en cuenta eso. Desde aquí tendrán un nuevo camino, que serán 8 semanas más en las que van a tener que ir recabando créditos, recabando notas, recabando actividades a través de sus méritos, para llegar a obtener las calificaciones que permitirán que en este sentido ustedes puedan aprobar el ciclo de nivelación. Puede ser el caso, de igual manera, habrá personas que se queden a supletorio u otras que pierdan de forma directa de no llegar a alcanzar los puntajes correspondientes, ¿sí? Entonces, son perspectivas y panoramas que deben estar claros, que deben estar presentes desde el minuto cero, ¿sí? Por la misma razón de que como ya pudieron percatarse, cuando no cumplen con las actividades de cabalidad. Al final de cada parcial es donde ustedes ya empiezan a preocuparse, empiezan a tener miedo. Si no desarrollaron las actividades como correspondía, ese es el momento oportuno en el cual empiezan ya a tener sustos por el mismo hecho de las calificaciones que van a ir obteniendo, ¿sí? Porque como se los he dicho, en este sentido, eh, cada uno va obteniendo gratificaciones y calificaciones dependiendo del esfuerzo y al mérito que va haciendo. Si no realizan ningún tipo de sacrificio, no han hecho los méritos necesarios, obviamente eso se va a ver reflejado en las calificaciones. Eso se va a ver reflejado en las notas con las que van a ir a los parciales, que, como les he manifestado, ¿no? En este sentido son las llaves que les abren o al mismo tiempo les cierran las puertas, ¿sí? Porque como habrán personas que aprueben, habrán personas que pierdan. Entonces sí son cosas que se necesitan analizar, que son necesarias de autoevaluación, ¿sí?
porque ahí sí a cada uno de ustedes tendrá que realizar la autoevaluación correspondiente en ese sentido. ¿De qué ha hecho mal? ¿De qué ha incumplido? ¿De qué no ha llegado a realizar? De si se ha preocupado o no de realizar las actividades, de estudiar el material, de realizar las lecturas, las presentaciones, de atender la clase, ¿sí? Por esa misma razón, resulta importante que tengan un panorama y una perspectiva totalmente clara acerca de todos estos temas que forman parte del panorama, ¿no es cierto? Y que, como ustedes ya pudieron observar en primera instancia, llegan a tener repercusión elemental dentro del desarrollo normal de las clases y de la materia en sí. Por ende, siempre van a tener que tomar en consideración estos puntos, por el mismo hecho de que en este curso hay notas muy bajas. Obviamente saben por qué razones están con notas bajas. Entonces, deben aprender a cambiar el chip, deben cambiar de mentalidad, deben aprender de sus errores, deben tomar en cuenta las cosas que no hicieron. ¿Para qué? Para que puedan tener un buen inicio y un nuevo inicio, en este caso, que pueda tener un desenlace favorecedor para todos y cada uno de ustedes. ¿Sí? De los errores se aprende, nadie es perfecto por el mismo hecho que somos humanos, pero si lamentablemente vuelven a incurrir en este tipo de errores y en este tipo de falencias, lamentablemente ustedes ya, como les voy anticipando, puede que tengan desenlaces no muy agradables, ¿sí? Que en el mismo sentido no son ni beneficiosos para absolutamente nadie, mucho menos para ustedes, porque al fin y al cabo los más interesados en este caso de llegar a obtener las notas y las calificaciones que requieren son ustedes, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nadie les va a dar haciendo las tareas. Nadie les va a estar a dar estudiando para hacer ustedes. Nadie les va a presionar para que intervengan o participen en clase, que ese es otro factor importantísimo, ¿sí? Lamentablemente nosotros tenemos aquí un curso que de 35 personas, en las cuales prácticamente intervienen 4, creo, si no estoy mal. ¿No es cierto? ¿Sí se han puesto a pensar en ello? Cuando se realiza preguntas, simplemente son unas 3 o 4 personas las que intervienen y a pesar de ello y de darse cuenta de este tipo de realidades, parece que no hay una lógica o una racionalidad en las pruebas de pensar, ¿no es cierto? Entonces debemos aprender de este tipo de cuestiones, ¿no? Porque yo, como se los he manifestado, eh, ¿quién más testigo de ustedes mismos de cómo se desarrolla la clase? ¿Sí o no? ¿Quién más testigo que ustedes mismos de quienes intervienen durante el desarrollo de la clase? ¿Quién más testigos de ustedes mismos para ver cómo se va manejando en este sentido y quiénes participan? E incluso no solamente ustedes, porque ahora, gracias a Dios, tenemos hasta los videos en los cuales eh, eh, podemos confirmar lo que estoy manifestando. La clase por lo general se desarrolla con 3 o 4 personas, ¿sí? Y esto es algo que debe quedar muy claro. ¿Para qué? Para que sea una autoevaluación.
sobre si están cumpliendo a cabalidad con este rol de estudiantes, si es que les llama la atención o tienen interés dentro del desarrollo de las clases, ¿sí? Si es que en algún sentido tienen claro, porque incluso es evidente que de forma permanente se les pregunta, ¿no es cierto? Y una vez más reitero, a excepción de estos 3 o 4 estudiantes, nadie dice nada. Así que son puntos elementales que tomar en consideración por el mismo hecho de la relevancia, ¿sí? Y de la forma en la que se ha podido evidenciar que las clases se van dando. Y como les digo, esta materia es importantísima para ustedes, por el mismo hecho de que es una materia de carrera. Por eso estamos viendo información, definiciones, conceptos, datos, material básico. ¿Para qué? Para que en lo posterior ustedes puedan asimilar eh, tal vez otro tipo de datos o información mucho más profunda, ¿no es cierto? Y es evidente de que sí hay personas en este caso que sí les llama la atención y que de hecho están muy empapadas en el tema y en ese sentido sí les felicito. Señor Maldonado, la cámara, señorita López, la cámara. Sí, entonces en ese sentido sí es importante que ustedes de igual manera vayan comprendiendo todos estos temas y estos tópicos que vamos revisando de forma progresiva. Por el mismo hecho de que resulta elemental para que en lo posterior ustedes tengan un aprendizaje y que obtengan una comprensión de este material. ¿Sí? Yo todas las clases les pregunto si entendieron, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero aquí viene mi pregunta a usted, ¿sí entendieron? Ya, bueno, eso es importante, basta, la gran mayoría sí me entiende, pero hay personas que no, ¿sí? Sí se van dando cuenta de esta triste realidad. Entonces, sí son temas y puntos que tomar en consideración, muchachos. ¿Por qué? Porque, como les digo, a la final llegan a repercutir. Y una vez más, ustedes ya pudieron darse cuenta de eso en el primer parcial, ¿sí? Ustedes ya pudieron darse cuenta de eso en el primer parcial. Y obviamente causó un perjuicio todos y cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque como ya hemos podido darnos cuenta, cada acción tiene una reacción, ¿no es cierto? De igual manera, en el mundo de ya cuando son adultos, no simplemente les permite acceso a, lo que sé, a lugares de diversión o cosas por el estilo. La adultez también es por obligación. De hecho, la adultez nos da más obligaciones. Y esto es algo que debemos tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Porque nosotros tenemos más obligaciones, tenemos más responsabilidades cuando ya estamos en un ámbito en este sentido educativo. ¿Sí? Como les he manifestado, en la universidad, créanme que lamentablemente ya no van a estar atrás de ustedes para que cumplan las actividades. Y eso es lo que se percataron, ¿cierto? En la universidad ya nadie les va a estar presionando o les va a estar obligando a que hagan algo para que realicen las tareas o para que estudien para sacar buenas notas. Ya se percataron de eso, ¿no es cierto? Porque aquí el que quiere estudia, no estudia por el mismo hecho de que ustedes ya la gran mayoría, y de hecho creo que todos ya deben ser adultos, ¿no es cierto? Cada quien sabe lo que hace, cada acción tiene una reacción, ¿sí? Y tomar en consideración estos puntos elementales, pueden tener una reacción positiva o negativa, ¿verdad? Si no estudio,
obviamente la reacción que voy a tener es que voy a perder el ciclo, ¿sí? Mientras que si estudio, obviamente voy a estar ya tranquilo, voy a estar en paz, voy a despreocuparme, voy a estar un poco más relajado, ¿no es cierto? Por el mismo hecho de que estoy seguro de lo que, de todo el esfuerzo, el sacrificio y el empeño que he puesto. Y obviamente los méritos se ven reflejados en estas notas. De igual manera, hay que tomar en consideración estos factores porque se llegan a repercutir, llegan a repercutir de una forma inmensa, como ya ustedes se pudieron dar cuenta y se van a dar cuenta al final también de este segundo parcial, ¿sí? Por la misma razón y el mismo hecho de todo lo que les acabo de comentar. Resulta necesario que tengan y tomen en consideración estas cuestiones porque siguen obteniendo o siguen incurriendo en este tipo de errores, en este tipo de equivocaciones, en este tipo de falencias, van a tener el mismo resultado. ¿Sí o no? Por ello mismo es necesario cambiar de mentalidad, cambiar de chip, tomar en consideración otros factores, tomar medidas para que para rectificar acciones, ¿sí? Para rectificar errores, que esto a su vez nos va a permitir crecer en todos los ámbitos posibles. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que podremos crecer en el ámbito profesional, en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en todos los ámbitos. Porque esto aplica como regla general para absolutamente todo. Y me imagino que habrá personas que tal vez ya tengan esta forma de pensar, ¿no es cierto? Y que ya la apliquen a sus vidas, que es lo más racional y lo más maduro que se puede pedir en este caso. ¿Sí? Aprendan de estas lecciones que muchas veces nos dejan malos momentos, ¿sí? Pero que al mismo tiempo son merecidos por el mismo hecho de que saben bien lo que hicieron o lo que no hicieron. Así que son cositas que son necesarias, que se deben tomar en consideración para que en lo posterior no existan complicaciones. ¿Estamos? Así que, como ustedes ya se habrán dado cuenta, es un nuevo punto de partida en el que ustedes van a tener esta oportunidad para Patricia López. ¿Está Patricia López? Va a ser el punto de partida para que ustedes lo tengan en cuenta y lo tengan en consideración, muchachos. Así que aprovechen este segundo parcial al máximo, aprovechenlo de la manera en la que deben hacerlo y desde ya auguren mejor los éxitos y como les dije, cada quien va a cosechar lo que sea, ¿sí? Así que procuren que la cosecha valga la pena. O si no, en todo caso, asuman las consecuencias respectivas y correspondientes. Muy bien. Bueno, les iba a tomar lista, pero no sé, ya informé yo al encargado de TICS de la plataforma para que me rectifique en este sentido, aunque bueno, puedo ver que es un problema general, pero vamos a tomar asistencia. Sí, es general el problema, pero voy a tomarles asistencia con el listado físico, sí, porque si bien es cierto me permitió registrar el avance académico, pero, ya, perfecto, ya apareció. Muy bien, ahí sí, ya han solventado el tema. Entonces vamos a tomar asistencia, por favor, estarán listos. Alex Albán. Presente, buenos días. Hola. Carlos Arroba. Presente, buenos días. Hola. Jeremy Balseca. Presente, buenos días, licenciada.
Yajaira Bonilla, Presente, buenos días, abogado. hola. Romina Cadena, Romina Presente, Cadena, buenos días. hola Romina. Tatiana Caicedo, Presente, buenos días. ya te escuché. Buen día, abogado, presente. Hola Tati, ¿cómo estás? Catherine Caiza, Buenos días, presente. buenos días. Giancampi, Presente, buenos días. buenos días. Johnny Castillo, Presente, buenos días, licenciado. buenos días. María Cheme, Presente, buenos días. buenos días. Jenny Chileno, Buenos días, profe, presente. buenos días. Leticia Chileno, Buenos días, licenciado, presente. buenos días. Fernando Chiliquinga, Buenos días, licenciado, presente. buenos días. Nesli Escobar, Buenos días, licenciado, presente. hola. Melanie Spin, Buenos días, licenciado, presente. buenos días. Williams Guamangallo, Buenos días, Licen presente. buenos días. Fernanda Guamán, Buenos días, licenciado, presente. buenos días. Angie Hipo, Buenos días, licenciado, presente. buenos días. José Loor, Buenos días, licenciado, presente. buenos días. Patricia López, Joseph Maldonado, Buenos días, Licen, presente. Maren Moná, Buen día, presente. Shirley Morocho, Buenos días, presente. hola Shirley. Edwin Naula, Lilibet Pincay. Buenos días, presente. Tati, el señor Naula parece que se ha retirado mismo, ¿no es cierto? Sí, licenciado, me parece que se retiró. Sí, porque él ya prácticamente no ha presentado ni las tareas, no estuvo presente en la socialización de notas, no estuvo presente ni en el examen. Y ya veo que tampoco en el inicio del segundo parcial, entonces parece que se ha retirado. Gracias, Tati. José Pisco, Buenos días, presente. Helen Rodríguez, Buenos días, presente. María Santos, Buenos días, presente. Irving Torres, Buenos días, abogado, presente. Marjorie Troya, Marjorie Troya, Buenos días, presente, licenciado. Wilson Veintimilla, Buenos días, presente, abogado. hola Wilson, Jamie Veloz, Buenos días, presente, licenciado. buenos días Adriana Vergara, Buenos días, presente. buenos días Lina Vivas, Buenos días, presente. buenos días Cristian Zurita, Presente, buenos días. buenos días. Entonces están con falta Patricia López y bueno, Edwin Naula, que al parecer ya se retiró. Patricia López, una última vez, Patricia López, ¿dónde está? Perfecto. Vamos a guardar el listado. De junio. Perfecto. Muy bien, entonces en este sentido ya tenemos registrada la asistencia del avance académico correspondiente. En lo que refiere y corresponde a la presente semana vamos a tocar y a tratar sobre un tema que resulta elemental. Es importante también dentro del ámbito de la criminalística, que ya deben llegar a conocer y a comprender en este sentido de forma mucho más clara, mucho más amplia, mucho más precisa. ¿Sí? Dentro del desarrollo de las clases de la presente semana, nosotros vamos a hablar
sobre el indicio, la evidencia física, ¿sí? Y el rastro indiciario. Puntos y factores que resultan elementales dentro de una investigación criminalística por todo lo que contiene en sí y por su rol y el papel que debe cumplir dentro de una investigación. Y además también vamos a tratar de forma directa sobre el indicio probatorio. Indicio que ya tiene un carácter mucho más formal, en este caso, que va a ser ya la vía, el medio, el mecanismo, el canal, que nos va a permitir a nosotros llegar a conocer, no, y en este sentido ya a auxiliar, ¿sí? A las autoridades correspondientes, en este caso, en los juzgados de justicia, en los ámbitos judiciales, en el ámbito penal, para que tengan un sustento ya más reforzado y obviamente sustentado en relación a los hechos del supuesto cometimiento de un delito y o de la adecuación de la conducta, de una presumible conducta punible desarrollado o incurrido por alguna persona en particular, ¿sí? Por lo que resulta importantísimo que nosotros vayamos ya completando este tipo de información, teniendo y adquiriendo este tipo de conocimiento. ¿Para qué? Para que en lo posterior nosotros podamos tener un desenvolvimiento y un conocimiento amplio sobre este tipo de tópicos que resultan elementales en total concordancia y coherencia en relación a la criminalística, ¿sí? Como ya hemos hablado en sí, se podría considerar más a la criminalística como una ciencia que como una disciplina por todo lo que hemos ido conversando y por todo lo que hemos ido aprendiendo y conociendo acerca de ello. Resultando elemental que tengan claros cada uno de estos puntos a tratar el día de hoy, en los cuales vamos a ir profundizando con la finalidad de que lleguen a obtener una comprensión amplia y total acerca de todos y cada uno de ellos, ¿sí? Para que en primer lugar ustedes tengan un conocimiento conceptual, teórico, ¿sí? Que en lo posterior van a plasmarlo ustedes de forma práctica ya tal vez en la puesta en ejercicio de cada una de estas de estos pasos, de procedimientos, y de hecho aplicar nuestros conocimientos, como lo vamos a ver, ya que resulta totalmente esenciales y elementales para que puedan llegar a obtener un desempeño óptimo en los diversos ámbitos en los cuales ustedes se van a manejar en calidad ya de criminalistas profesionales, ¿no? Que va a ser el propósito en el cual cada uno de ustedes se ha planteado al estudiar esta carrera. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a observar todos estos temas que resultan esenciales para su aprendizaje y su conocimiento. Muy bien, muchachos, en este sentido, como les había manifestado en el preámbulo correspondiente de la presente clase, nosotros vamos a observar temas que nos van a permitir tener una perspectiva mucho más clara y precisa en relación a lo que refiere en sí un indicio, ¿sí? Dentro de esto, en primer lugar, vamos a conocer qué es un indicio. De igual manera, vamos a conocer a qué se refiere esto de rastro, ¿sí? La evidencia física. Vamos a conocer las definiciones de diversos autores sobre estos puntos elementales para que podamos, en este sentido, tener una perspectiva mucho más amplia y mucho más global en relación a este tema en particular, ¿sí? El cual nos va a permitir a nosotros adquirir información de primera mano, que a su vez será totalmente necesaria y elemental para que tengamos un conocimiento completo sobre estos temas y estas puntualizaciones
que son necesarias, son elementales, ¿sí? Y que debemos conocer a profundidad y a cabalidad dentro de lo concerniente al desenvolvimiento y a las funciones que les corresponden en calidad de futuros criminalistas, ¿sí? Como les había manifestado, dentro del contenido de la presente semana, nosotros vamos a tratar sobre el inicio material, la evidencia física o rastro inicial, ¿sí? Puntos importantísimos al momento de desarrollar, en este caso, una investigación. Por todos los contenidos que forman parte en sí de cada una de ellas dentro de este proceso que es tan necesario, ¿sí? Para que nosotros podamos llegar a iniciar, en este caso en primera mano, una investigación criminal, ¿sí? Nosotros ya durante todas estas semanas, durante todo este tiempo, hemos venido tocando estos temas y estos tópicos que nos permiten a su vez conocer que de forma obligatoria tenemos que desenvolvernos, ¿sí? En ciertos modos, en ciertas formas, ciertas maneras, con el propósito de que de no perjudicar la investigación, de no llegar a tener una repercusión negativa en relación a esta investigación. Por ello, ustedes deben ir adquiriendo este tipo de conocimientos que a su vez permitirán que en el posterior ustedes puedan hacerlos, puedan manejarse, puedan resolver cualquier inconveniente, obstáculo, o tomar cualquier tipo de procedimiento referente a este tipo de indicios o evidencias físicas o rastros iniciales, ¿sí? Por el mismo hecho de que, como les manifiesto, va a ser el punto de partida, ¿sí? Va a ser el punto de partida en este caso. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes, ¿sí? Pueda manejarse de una forma coherente, de una forma racional, de una forma adecuada en relación a estos puntos de manera clara y precisa, ¿sí? Por ende, debemos llegar a tener y a tomar en consideración todos estos factores que nos van a permitir desarrollar aprendizajes mucho más certeros y completos. Y en lo posterior, vamos a tratar sobre el indicio probatorio, ¿sí? Y esto ya viene a cumplir una función de formalidad, que ya tiene una perspectiva mucho más amplia, mucho más compleja, por su misma naturaleza, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros comprendemos que a través de estos indicios materiales, evidencias físicas o rastros indiciarios, tenemos el punto de partida, ¿verdad? Para desarrollar algún tipo de investigación, para recabar de alguna manera información que tenga relevancia con el supuesto cometimiento, en este caso, de algún supuesto delito. Nosotros ya con el indicio probatorio vamos a tener una certeza de aquello, ¿sí? Pero obviamente manejamos de una forma correcta, de una forma prudente, al ejercer este tipo de funciones que son y requieren de forma elemental que ustedes tengan estos conocimientos y aprendizajes técnicos, ¿sí? Al momento de desenvolverse y al momento de desarrollarse. Así que en este sentido, iniciamos, muchachos. ¿Qué es lo que vamos a lograr nosotros con la clase de la presente semana? Nosotros vamos a asimilar de manera objetiva que los indicios son aquellos vestigios, muestras, rasgos, señales que nos permiten evidenciar
el cometimiento de un hecho o una conducta delictiva que en lo posterior podrán y permitirán obtener medios de comprobación dentro de los procesos en este sentido. Como ustedes ya conocen, serán ustedes elementos o entes auxiliares de la administración de justicia en casos de procesos penales, en este caso, ¿no es cierto? Por ello mismo, debemos tener una comprensión absoluta de todos y cada uno de estos puntos, ¿sí? Comprendiendo que estos indicios son aquellos vestigios, ¿sí? Son aquellas muestras, son aquellos rasgos, señales, que a nosotros ya nos permiten tener una percepción, ¿sí? Un poco más clara del supuesto o del presunto cometimiento de un delito o de la presunta adecuación de una conducta punible, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a tomar en consideración cada uno de estos puntos, ¿sí? ¿Qué era algo punible? ¿Cuál era una conducta punible? Yajaira. Una conducta punible, como anteriormente lo mencioné en una clase anterior, es el hecho en que se puede, a través de las leyes, pueden ser castigados o tomados como como un castigo que se le da. Sancionados, ¿no es cierto? Sí, Muy bien, sancionados. en este sentido tenemos claro esto, por el mismo hecho de que nosotros contamos con un ordenamiento interno penal, ¿sí? Que en este caso, nuestro ordenamiento penal interno es el Código Orgánico Integral Penal, en el cual ya se determinan y se establecen ciertas conductas, ¿no es cierto? Que son punibles, son sancionables, ¿sí? Que quienes adecúen sus conductas en relación a ellos, ¿sí? Obviamente van a merecer o se van a hacer acreedores de sanciones, dependiendo del caso en el cual se llegue a verificar y a comprobar la responsabilidad dentro de los mismos, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, nosotros, como les había manifestado, estos vestigios, estas muestras, estos rasgos, estas señales, nos permiten tener la pauta inicial para poder identificar en este caso el cometimiento de este o de presuntos delitos, ¿sí? O la adecuación de estas presuntas conductas delictivas, ¿sí? Por ello mismo, resulta importantísimo que ustedes tengan conocimientos profundos y técnicos acerca de estos puntos, porque son los más básicos que ustedes van a requerir para que no posterior puedan desenvolver eso. ¿Okay? Desde el punto de vista criminalístico, a ver, espérense, ya. El indicio material, evidencia física o rastro indiciario, ¿sí? Vamos a ir conociendo en primer lugar definiciones, ¿no? En referencia en relación a lo que concierne el indicio material, ¿sí? Es importante aclarar que las definiciones y puntos de vista del indicio se realizarán desde una perspectiva criminalística, ¿sí? Es decir, dejando de lado una definición global en relación a esta denominación, a este significante de indicio, ¿sí? Dejando para el próximo capítulo la perspectiva probatoria, que obviamente nosotros debemos llegar a comprender esto de aquí para llegar a observar a quién se refiere este indicio probatorio, ¿sí? La palabra indicio proviene del latín indicium y significa signo aparente y probable de que existe alguna cosa. Tengamos en cuenta algo. Aquí estamos nosotros hablando de forma muy amplia, ¿no es cierto? Estamos hablando de una manera muy general sobre el indicio, ¿sí?
No estamos hablando todavía de forma directa desde un ámbito, una perspectiva criminalista. Entonces, en la palabra indicio, ¿sí? Proviene del latín indicium, que significa a su vez signo aparente y probable de que existe alguna cosa, ¿sí? Aquí estamos hablando y observando el indicio desde una perspectiva mucho más amplia. En el orden técnico criminalístico se le conoce como evidencia física. Evidencia o indicio material o material sensible significativo. Pregunta, ¿qué se les viene a ustedes en primer lugar cuando escuchan la palabra indicio? A ver, Katherine. Un objeto o algo que apruebe algún hecho que se ha cometido. ¿Eso comprendes tú como indicio? Bueno, estoy preguntando en forma más general, ¿no? A ver, Wilson. Las evidencias, los rastros que deja en la escena del crimen. Ya. Bueno, perfecto, aquí ya nos estamos basando de manera directa en este sentido a lo que corresponde a los indicios de ya desde una perspectiva criminalística. Bueno, a este punto ustedes deben haber llegado a través de la lectura, ¿no es cierto? Bueno, entonces no está mal en este sentido. Por ello mismo, muchachos, nosotros tenemos que tener claro que ya cuando estamos hablando de una perspectiva criminalística, técnico-criminalística, se conoce a este indicio como evidencia física, evidencia o indicio material o material sensible significativo. ¿Por qué creen ustedes que es material? A ver, Tati. Porque se refiere al objeto con el que presuntamente se pudo cometer un acto delictivo. Ya, pero material te digo. Material es porque es tangible. Ya, perfecto, correcto, eso. Muy bien, Tati. Sí, ¿no es Algún cierto? material orgánico. Ya, no, ahí sí, por lo que puede ser tangible, puede ser orgánico. En ese sentido, obviamente hay varios tipos de materiales, ¿no es cierto? Pero que son, como lo dice Tati, son tangibles, ¿sí? Porque yo en algo abstracto, ¿cómo voy a desarrollar una investigación? En algo que yo no puedo ver, en algo que yo no puedo sentir, en algo que yo no puedo palpar, en algo que yo no tengo la capacidad de, incluso de realizar ningún tipo de experimentación, ¿verdad? Por ello mismo son indicios materiales. Muy bien. Sí, bien, Tati. ¿Ya? Entonces son factores y puntos que debemos tenerlos muy en claro en este sentido para que tengamos una comprensión mucho más precisa en cada uno de estos puntos. Desde el punto de vista criminalístico, se entiende por indicio a todo, objeto, huella, instrumento, marca, rastro, señal o vestigio, que se usa y se produce respectivamente en la comisión de un hecho. Como ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Al momento de producir o desarrollarse un delito o un presunto delito en este momento, llegan a existir ciertos elementos, ¿no es cierto? Ciertos artefactos, ciertos implementos o simplemente ciertas huellas que permitieron la comisión de este hecho, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos venido viendo desde el principio, cuando hablábamos de todas las disciplinas, de los principios que habíamos observado. Ya hemos tocado estos temas de manera muy puntual, ¿sí? Por lo general nosotros siempre vamos a encontrar este tipo de elementos, ¿sí? Que son dejados al momento de la comisión de esta clase de delitos, ¿sí? Entonces, a ello nosotros lo tenemos como indicios, ¿sí? Estos son los indicios. Y por ello, yo como les manifestaba, estos indicios son el punto de partida del cual nosotros nos vamos a sostener
para iniciar, en este caso, con una investigación debidamente sustentada, debidamente motivada, con todos los análisis correspondientes en lo posterior, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos observado que en primer lugar vamos a tener que realizar a través de la observación un reconocimiento, en este caso, del lugar, de los hechos, el lugar de los sucesos, ¿no es cierto? En donde se llegó a efectuar este tipo de, o a incurrir en este tipo de delitos o de conductas, que ahí nosotros vamos a poder encontrar estos indicios, ¿verdad? Que vamos a tener que realizar un levantamiento, un embalaje, ¿sí? Vamos a tener que registrarlos, ¿no es cierto? Entonces, como les había manifestado, vamos a ir observando desde la perspectiva de varios autores las definiciones en sí, de manera particular en relación a lo que se refieren ellos como indicio. ¿Sí? Según Montiel, indicio es decir, es toda evidencia física que tiene estrecha relación con la comisión de un hecho presuntamente delictuoso, cuyo examen o estudio de las bases científicas para encaminar con buenos principios toda investigación y lograr fundamentalmente a la identificación de los autores, b, las pruebas de la comisión del hecho y c, la reconstrucción del mecanismo del hecho. ¿Sí? En este caso, Montiel nos plantea que de igual manera indicio es toda esta evidencia física que tiene estrecha relación con la comisión de un presunto hecho delictuoso. Nosotros, como ya hemos visto, siempre vamos a iniciar por las presunciones, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estamos presumiendo, son presumibles. Yo todavía no tengo, cuando inicio una investigación, yo no tengo la certeza, ¿no es cierto? Hasta el momento en el cual ya llego a efectuar diversos estudios con un carácter mucho más técnico y científico en cada uno de estos elementos, de estas evidencias físicas, que nos van a dar ya un sustento racional, ¿no es cierto? Entonces, miren, en este sentido nos habla de manera directa del indicio, ¿no es cierto? Toda evidencia física que tiene estrecha relación con la comisión de un hecho presuntamente delictuoso, ¿sí? Cuyo examen o estudio da las bases científicas para encaminar la investigación, ¿no es cierto? Pero esto ya viene después, ¿no? Esto ya viene después. Si bien es cierto, en esta evidencia física se van a desarrollar las investigaciones, ¿sí? Pero eso ya será de manera posterior, porque nosotros ya hemos visto incluso que tenemos la criminalística de campo y tenemos la criminalística de laboratorio, ¿verdad? Entonces son los momentos oportunos en los cuales se llegan a efectuar y a desarrollar este tipo de verificaciones y comprobaciones científicas. Y ya nosotros conocemos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros buscamos en una investigación criminal? La identificación de quién cometió o perpetró un delito, ¿no es cierto? Las pruebas que nos permitan a nosotros determinar que se incurrió o que sucedió este delito. Y la reconstrucción del mecanismo del hecho, que quiere decir que viene a ser una reconstrucción de los sucesos, de lo que pasó durante la comisión de este delito, ¿verdad? Vamos a ver más definiciones para que ustedes tengan una perspectiva mucho más amplia. Argurola determina que los indicios son evidencias físicas materiales. ¿Sí se van dando cuenta? Siempre van a determinarnos esto, ¿sí? Que nos pueden conducir, perdón, al descubrimiento de un determinado hecho punible, esclareciéndonos la forma o modus operandi que me dio para la consumación, y por medio de los mismos se logra la identificación de él o de los autores del hecho, ¿sí? De igual manera, estos indicios son las evidencias físicas, ¿no es cierto? Son estas evidencias materiales que quedaron
plasmadas o que forman parte del entorno y del escenario del supuesto cometimiento de un delito, ¿sí? ¿Para qué? Para conducirnos, porque en este sentido van a ser el punto de partida, como les había manifestado, ¿sí? Nos va a dar una idea que después será comprobada, ¿sí? ¿Para qué? Para esclarecer qué es lo que hicieron, cómo cometieron el delito, ¿sí? ¿Quiénes fueron los que cometieron en sí este delito? ¿Verdad? Factores elementales que nos van a permitir a nosotros llegar a conocer la verdad. Según Moreno, es la evidencia física, indicio material o material significativo sensible, ¿sí? Que denominamos a todo objeto, huella o elemento íntimamente relacionado con el presunto hecho delictuoso, ¿sí? Que en lo posterior nos va a permitir a nosotros reconstruirlo. ¿Para qué? Para identificar a los autores de la comisión de este delito. Si se dan cuenta, como todos y varios autores, si bien es cierto, tienen algunas perspectivas un poco diversas, pero incurren y terminan en lo mismo, ¿no? Que esa viene a ser el contenido sólido sobre las definiciones que nosotros estamos observando. Finalmente, se tiene el concepto de rastro, ¿sí? Vamos a conocer el concepto de rastro o de evidencia física, ¿no? El cual se define como cualquier vestigio perceptible o imperceptible. ¿Por qué consideran que pueden ser perceptibles o también pueden ser imperceptibles? A ver, Wilson. Perceptible porque algunos indicios va a ser fácil de tener evidencias y algunos indicios de igual manera va a ser difíciles sin las ayudas de las herramientas técnicas especializadas. Ya, Nasli. Perceptible sería porque se puede ver a simple vista, o sea, tocarlos, y imperceptible, o sea, con ayuda microscópica en este caso. Ya, Yajaira. Bueno, perceptible desde mi punto de vista es todo objeto en la cual se puede, mediante los sentidos, ver, oír, tocar, visualizar y de esa manera poder llegar a una respuesta lógica. O imperceptible ya sería todo lo contrario, que ya, o sea, no se puede visualizar nada, es algo abstracto. Abstracto, no, porque si no, no fuera rastro. No, Por ahí eso es estamos algo que mal. No puede ser imperceptible, no puede ser abstracto, porque si no, ni siquiera, no pudiera ser usado. ¿Sí o no? Y es algo de lo que ya les mencioné. Entonces, no puede ser abstracto. Justamente, en ese sentido tienen razón Knightley y Wilson, por el mismo hecho de que tenemos nosotros, cuando son perceptibles, es verdad también lo que manifestaba Yajaira, son los que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, ¿no es cierto? De manera inmediata. Pero aquí viene también un punto elemental que justamente solo manifestó Knightley. Hay algunos en los cuales nosotros vamos a necesitar muchísima implementación, igual como lo dijo Wilson, ya de mecanismos técnicos para poder identificarlos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a simple vista no son tan asimilables o comprensibles para nosotros, ¿no? A través del uso de nuestros sentidos. Por ende, tenemos este tipo de rastros, ¿no? Que dejan las personas, los animales o las cosas al cambiar de ubicación o al descomponerse, ¿sí? Que de igual forma debemos tener en consideración esto, que algunos rastros o vestigios tienen tiempos de conservación o de duración en ciertos puntos, ¿no es cierto? Que incluso pueden llegar a desvanecerse o a descomponerse. Los rastros proceden de una acción determinada y son elementos indicativos de esta. En consecuencia,
Todo hecho tiene su rastro y los hechos determinados tienen su propio rastro o rastro peculiar o característico. He aquí el punto ya del criminalista, ¿no es cierto? Identificar estos rastros, dependiendo de su naturaleza, de su proveniencia, ¿sí? Para determinar cuál es su propio rastro, a quién pertenece, cuál es el rastro peculiar que tal vez tiene alguna característica única que le corresponde a algo, ¿no es cierto? O ciertos rastros característicos que forman parte, ¿sí? Entonces es importante que tengamos claros estos factores. Dentro de ellos, nosotros hablando del rastro, presenta ciertas características que incluso ya hemos ido observando, ya hemos ido viendo, desde, como les manifestaba, desde las disciplinas hasta lo concerniente a los principios de lo que hemos hablado. Tenemos rastros que pueden ser adheribles, ¿sí? Que pueden ser adheribles, teniendo en cuenta el rastro de la superficie o cuerpo donde puede producirse. Es decir, se puede pegar, en palabras más bruscas y generales, ¿no? Cualquier tipo de estos rastros, dependiendo de la superficie del cuerpo íntegro en el cual podría llegar a pegarse, valga la redundancia, este tipo de rastros. Contagioso o contaminable, que son aquellos de acuerdo igualmente a su naturaleza y al sitio de producción. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? A los virus. Aquí tenemos un ejemplo claro, ¿no? A un virus como prueba de contaminación venérea. Yo qué sé, puede ser también algún tipo de enfermedad, ¿no es cierto? ¿Sí? O hay incluso ciertos elementos que nos permiten determinar por su singularidad, ¿sí? Algún tipo de sustento en este sentido. Entonces los rastros también pueden ser contagiosos o contaminables, ¿sí? Que en este sentido, como lo podemos ver, pueden llegar a, valga la redundancia, su palabra, contaminar, ¿sí? Ciertos elementos o ciertos cuerpos, ciertos. Transmisible, especial aquellos en estado líquido o gaseoso. Aquí tenemos un ejemplo claro. Transmisible la sangre de la víctima al victimario, ¿no es cierto? Que incluso se acuerdan que nosotros habíamos hablado y que de hecho ya vamos a ver eso más adelante en las próximas clases, habíamos hablado de forma muy superficial de un principio, en este caso el principio de Lockhart, que nos hablaba de él, ¿sí? Y aquí nosotros tenemos un ejemplo y una característica del rastro que puede ser transmisible, ¿sí? Perceptible o imperceptible, que corresponde al manifiesto y al latente. Que ya de esto acabamos de tocar el tema, ¿verdad? Creo que en ese sentido ya quedó muy claro a lo que nos referimos a cuándo son perceptibles o cuándo son imperceptibles en este sentido, que también son factores que nosotros debemos tener y tomar en consideración, ¿sí? Características elementales, en este caso, de estos rastros que muchas veces, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los momentos, incluso hasta de las acciones y de los hechos que forman parte del presunto delito, llegaremos a encontrar, ¿sí? Reactivables. Corresponde a la posibilidad de hacer manifiestos los rastros latentes mediante la aplicación del correspondiente reactivo. No sé si ustedes o les gusta o tal vez alguna vez han visto un programa de Discovery, ¿cómo es este? Discovery Investigation, creo que es, ¿no? En el cual relatan crímenes, sí. Ustedes sí se han percatado, o incluso hasta en las series tipo CSI, que cuando ha existido un crimen y tal vez han tratado de limpiar la escena del crimen, impregnan ciertos reactivos. En este caso, pongamos un ejemplo de la sangre, que cuando le aplican un reactivo brilla o se ilumina, o para cualquier otro tipo de fluidos también, ¿sí? Entonces estos rastros también pueden ser reactivables. Comparables.
Esta es la principal característica de todo rastro y aquella que la constituye como indicio y le da valor investigativo. Por poderse cotejar con otros rastros que tienen ese especial valor indicativo. ¿Por qué? Porque esta comparabilidad es la que nos va a permitir a nosotros tener la constancia y la certeza de lo que estamos investigando y que a su vez nos va a dar resultados, ¿no es cierto? Que nos va a absolver de cualquier tipo de duda. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos la claridad, tengamos la certeza necesaria, adecuada y debidamente fundamentada. Porque como nosotros ya conocemos ese tipo de investigaciones posteriores a todavía la experimentación, son las que nos van a permitir conocer y llegar a la verdad. Y es modificable que este cambio se puede considerar un poco perjudicial en la investigación, pero es una característica de los rastros, ya que está al contrario lo anterior, sí, que nosotros en el anterior habíamos visto que nos permite la comparabilidad, nos permite verificar, pero en cambio lo modificable es la peor característica de los rastros naturales, que los convierten en artificiales con perjuicio probatorio y consecuentemente investigativo, ¿sí? Por el mismo hecho de que van a cambiar, ¿sí? Van a variar e incluso nos pueden llegar a dar resultados distintos a los iniciales al momento en el que se produjo tal vez el cometimiento de este tipo de delitos. ¿Está comprendido? ¿Está entendido? Perfecto. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Muchas gracias, muchachos.